tener a Luis Rebori, nos va a estar hablando de reservorios carbonáticos y bueno, hubo muchísima convocatoria, así que tenemos gente conectándose de toda Latinoamérica, así que para todos les enviamos un saludo muy importante. Primero les quiero explicar la dinámica de la charla. Primero va a estar la presentación de Luis, que va a durar entre 45 minutos y una hora, y después vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, si quieren, si durante la charla les va surgiendo alguna pregunta, pueden ponerla por el chat, o si quieren, al final cuando Luis termine, también, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, con el micrófono, también van a poder hacer. Antes de empezar, quiero presentarles a Luis. Luis es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan, acá en Argentina. Cuenta con 40 años de experiencia en la industria petrolera, habiéndose desarrollado en áreas de exploración y desarrollo en empresas como YPF y Pérez Compán. Durante más de 15 años brindó soporte a usuarios de IHS en toda América Latina como Technical Advisor. Fue docente en la Universidad de San Juan y presidente de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros. También tiene una maestría en Administración de Empresas, otorgada por la Escuela Internacional de Negocios de América Latina, y actualmente se desempeña como consultor en Searcher Seismic. Posee amplios conocimientos en reservorios convencionales y no convencionales, como también en estratigrafía secuencial y depósitos carbonáticos y evaporíticos, de lo que nos va a estar hablando hoy. Así que, bueno, muchas gracias Luis por estar con nosotros hoy y te dejo para que empieces la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva modalidad que nos moviliza actualmente. Y bueno, yo voy a hablar de los reservorios carbonáticos, pero no como una clase magistral, sino voy a contar mi experiencia, mis trabajos en la cuenca neuquina. A nivel de reservorios, la cuenca neuquina es una cuenca, aparte de tener grandes volúmenes de reserva, muy importante para cualquier geólogo o geocientista, porque tiene reservorios, como muestra esta imagen, que es un esquema tomado de Bergani, que tiene reservorios en niveles clásticos, en niveles, en reservorios convencionales, no convencionales y en distintos ámbitos tectónicos de la cuenca. Muchos habrán ustedes escuchado hablar actualmente de la importancia de Vaca Muerta, de los no convencionales, y muchos tal vez no tengan claro cuál es esa clasificación o cuál es la más utilizada. Y yo voy a mostrar una que está hecha a través de todas las entidades de geólogos e ingenieros y geofísicos, basada en costos de desarrollo y la disponibilidad tecnológica y las inversiones que requieren esos reservorios. Y tiene este triángulo que tiene a la derecha, digamos, la pendiente o la línea del gas, y a la izquierda la del petróleo. Por encima de todo están los reservorios convencionales, y después, si yo voy hacia abajo, encuentro del lado del petróleo, del aceite, de lo pesado y extrapesado, y hay una faja intermedia donde empiezan a aparecer los reservorios de dry gas, que son de areniscas muy cerradas, muy baja profundidad. Y bueno, a ambos lados van a aparecer ya directamente los no convencionales, hasta llegar en la del petróleo al petróleo de lutitas, al oil shale, y en lo de gas pasando por el gas de centro de cuenca, el gas de metano, el shale gas y los hidratos de metano que se encuentran en los fondos marinos. Para desarrollar y explotar cada uno de estos hace falta grandes inversiones y mucha tecnología. Como les decía, la fuente de esto es un simposio que se hizo y hay un acuerdo de todas las entidades de usar la misma nomenclatura. A nivel, como decía, que iba a trabajar yo a mostrar ejemplos de carbonatos en la cuenca neuquina, muestro un panorama de los reservorios generales de la cuenca y del mundo, y los clásticos son los más convencionales. La imagen muestra una foto de un testigo corona,
de depósitos eólicos de la formación Torrillo, del yacimiento Loma La Lata. El yacimiento Loma La Lata ha sido el principal yacimiento de gas convencional de la cuenca. De yacimientos en rocas carbonáticas, hoy me voy a extender bastante en la formación Barra Negra, el yacimiento Cañón Amarillo. Hay reservorios evaporíticos, estas imágenes de un afloramiento, de un rabobaque, que es un término alemán, en inglés se llaman crazy sand, que son yesos calcitizados y dolomitizados del miembro chorreado superior de la formación Huitrín. Pero hay muchos reservorios de la formación Intuco que son de este tipo. Y también hay rocas, reservorios en ígneas y piroclásticas, como este ejemplo de un testigo corona del yacimiento Río Grande, son andesitas terciarias, mioceno. Pero hay otro ingrediente que tienen aparte de la litología de los reservorios, que son las fracturas. Y el origen de las fracturas que afectan a los distintos tipos de reservorios, yo utilizo la clasificación de Nelson, que tiene muchos años, pero es muy instructiva, bueno, y habla de fracturas que son de origen tectónico, y es fácil para cualquiera evidenciar que de acuerdo a que sea la posición de mi cuenca y la tectónica de placa, será el sistema dominante, si será compresivo o distensivo. También hay valles que él domina regionales. Este es un esquemita, se ve muy chiquito ahí, donde se muestra la línea en rojo, va a ser un corte que vamos a ver cerca de la localidad de Bardas Blancas, donde más adelante en la charla vamos a ver ejemplos también de carbonato, y este es un corte donde muestra la zona triangular en la faja plegada, donde se ven los estratos intensamente fallados y plegados, y varios pozos que lo atravesaron. Imagínense que lo que señalo con el puntero, esos son reservorios de carbonatos, están intensamente fracturados. Hay otro tipo de fracturas que afectan a los reservorios, que son las contraccionales, pero que son nada más así a nivel importante en las rocas, las que afectan a la roca ígnea al enfriarse, los basaltos que tienen esta disyunción columnar. La imagen de la izquierda es un ejemplo de la cuenca del Golfo de San Jorge, en la provincia de Chubut. La derecha es de San Juan. Y por último están las relacionadas a procesos superficiales, que sí tienen importancia preponderante en las rocas carbonáticas, porque son los fenómenos de Karst, que se originan por la lixiviación de agua ácida en rocas carbonáticas, que empiezan a disolver, a crear fisuras, y se provocan colapsos, fracturas que, como el ejemplo que muestra la imagen de la derecha, el rectángulo en amarillo señala la escala con un martillo geológico, que se ve cómo están todos rotos, son bloques de carbonato de la formación La Manga, que es la que voy a utilizar como analogía durante la exposición. Y este hombre Nelson hizo 4 tipos de fracturas en los reservorios: las de tipo 1, que son las responsables de que el reservorio produzca y el petróleo o el gas llegue al agujero del pozo, y son los responsables entonces esenciales de la porosidad y la permeabilidad. Las de tipo 2 son las que proveen nada más que el tema de la permeabilidad. Las de tipo 3 la mejoran, y en las de tipo 4 no juegan un rol importante, pero sí crean discontinuidades, anisotropía, que es otro tema que los geólogos de exploración y de desarrollo tienen que tener siempre en consideración, de que la roca no es isótropa, que los reservorios no son isótropos. Y bueno, por supuesto afectan todo tipo de rocas, de nuevo con una imagen del trabajo de Bergan y el Congreso Geológico, donde, bueno, acá estoy mostrando distintos
en la zona del filón, del portón, el filo morado. En la zona plegada hay, imagínense los reservorios, ahí hay muchos plásticos, van a estar, a pesar de que tienen porosidad y permeabilidad por ser plásticos primaria, están afectados por fracturas que van a crear barreras. En la zona de Chubut y la Sierra Negra, que hay intrusivos, esos intrusivos afectan la roca de caja, afectan la maduración y también están fracturados y son reservorios. Y más hacia el este, hacia la zona de plataforma, la tectónica va a ser extensiva, totalmente diferente. Pero entramos ya directamente a los reservorios carbonáticos y a nivel estadístico, los clásticos, las rocas de ese tipo de origen, las areniscas y los conglomerados, están ocupando entre el 22 y el 37% de los depósitos de la corteza terrestre. Los carbonatos son un poco menor, son del 19 al 22%, pero a nivel de reservas mundiales de hidrocarburos, tienen el 60% de las reservas de petróleo en el mundo están en rocas carbonáticas y el 40% del gas. Entonces juegan un papel, y han jugado un papel en la historia petrolera muy importante. A nivel de distribución, los mayores, los más importantes están acá en el Medio Oriente y los diagramas ahí de tortita nos están mostrando, en verde es el petróleo, el rojo es la porción del gas. Y a nivel de edades están fundamentalmente en el Mesozoico, en el Jurásico y el Triásico tienen un rol preponderante. Pero cerca a nivel regional, acá hay unos reservorios carbonáticos muy importantes que son los de Brasil, que fueron descubiertos, los del Presal, en el año 2006. Son bastante recientes, no porque no se supiese de su posible existencia, sino porque implicaba un desafío tecnológico. Están por debajo, como muestra esta sección sísmica regional, por debajo de grandes espesores de sal, que son los que están pintados de color violeta o rosa claro en la imagen, y los reservorios carbonáticos se ubican inmediatamente por debajo, están pintaditos de verde ahí en el campo Carioca, en Caramba, en Lulo y Iracema. Y bueno, fueron descubiertos por Petrobras, como decían, en el 2006, recién fueron anunciados en el 2008, y bueno, a partir de eso se ha creado un boom, porque tienen volúmenes realmente gigantes, son a nivel mundial. Las rocas que lo producen son muy singulares porque son unos carbonatos denominados microhialitos, que son depósitos carbonáticos continentales, lacustres, con fuerte influencia de microorganismos unicelulares, y también hay un efecto más reciente, por lo menos así se difunde, de que habría creado porosidad, que son fenómenos hidrotermales. Entonces todos estos depósitos están por debajo de la sal, y como les decía, la producción es muy importante. Un pozo promedio produce más de 3.000 metros cúbicos por día de petróleo, y que si se compara con datos estadísticos del 2017 de Argentina, que la producción de todo el país, de todo nuestro país, era de 76.000 metros cúbicos por día. O sea que un pozo del Presal en Brasil produce un solo pozo produce el 5% de la producción total de Argentina de petróleo. Y esto sigue, los trabajos de exploración siguen en Brasil. El 2 de abril anunció un nuevo descubrimiento de Petrobras en la cuenca de Santos, en el Presal, pero ahora, la semana pasada, hace una semana, anunció un nuevo descubrimiento ahí en un campo llamado Natator, que está a 130 kilómetros
Macaé, offshore, por supuesto, son todos depósitos marinos. No dije que los del presal tienen 2.000 metros de lámina de agua, y eso fue el desafío tecnológico que tuvo que hacer Petrobras para poner un pozo, atravesar 2.000 metros de agua, 2 kilómetros de agua y después perforar el pozo. Pero ahora he descubierto ahí, en esto que anunciaron la semana pasada, en depósitos carbonáticos que están por encima de la sal. O sea, siguen agregando reservas en Brasil los reservorios carbonáticos. Bueno, y ahora voy a hacer una introducción de cómo fue el estudio de las rocas carbonáticas y vaporíticas en Argentina. Porque esto no se enseñaba hace varias décadas, o no se sabía mucho sobre este tipo de reservorios. A nivel mundial, en los años 60 se empezaron a hacer los estudios comparando los depósitos actuales con los del registro geológico. Entonces se hacían analogías a nivel de todo el mundo, y hasta los 70 no son un objetivo primordial, siempre son los objetivos son las clásticas. Y bueno, empiezan a descubrirse en el Medio Oriente campos gigantes, entonces bueno, ahí empieza a haber mayor intención de parte de muchos geólogos en el mundo de conocerlos mejor. En Argentina, en los 60 había muy pocos yacimientos produciendo este tipo de rocas, y eran no convencionales para la época. ¿Quién le importaba, le interesaba hacer exploración en este tipo de rocas? Y un desafío muy importante, y que también existe actualmente, es, bueno, una vez que se hace un descubrimiento, es entender, saber cuál es su geometría, su espesor y cómo encarar el desarrollo. ¿A cuánto poner un pozo? Hacer pozos verticales, hacer pozos horizontales. Eso exige tener mayor conocimiento. Hay un hecho importante en la historia petrolera argentina, es que en el año 74 se descubre un yacimiento, Puesto Rojas, en Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza, en calizas de la formación Chachao. Y ahí, en ese momento, cuando se hace la analogía, porque el gerente de exploración había estado en Irán y había visto depósitos de ahí de esos carbonatos, empiezan a hacerse elucubraciones de qué tipo de carbonato es, cuál es su geometría. Y bueno, en esta diapositiva ahí muestro dónde queda ese mapa de Argentina, y el cuadradito rojo ahí en Mendoza, en el norte de la cuenca neuquina, que está pintada de amarillo, está este yacimiento que se llama Torrojas, no está muy lejos de la ciudad de Malargüe, y se piensa que es un anticlinal fracturado, una interpretación muy simple, muy de esa época, del año 75, y se empieza a decir, a correr la voz, que es un arrecife, que es un cuerpo especial. Entonces ahí va los primeros estudios, y es una publicación de Monbrú del 78, donde aparece acá, donde señalo con el puntero, una forma así medio cónica que podría ser el arrecife, pero no se sabía. Entonces, como no había especialistas en el país, ni en las universidades, ni en YPF, que había hecho el descubrimiento, ni en las universidades, se lo contrata, YPF contrata a Albert Carosi en el año 78. Carosi era un ciudadano suizo descendiente de italiano, que estudió geología en Suiza y después se radicó en Estados Unidos. Y él fue el maestro de muchas generaciones de geólogos de YPF. Entonces empiezan a establecerse una serie de metodologías para el trabajo de las comisiones geológicas. Las comisiones geológicas eran geólogos, cada comisión geológica tenía 3 geólogos, que estudiaban, algunos estaban dedicados a cuestiones estratigráficas, otros estructurales, y en el caso de
de las estratigráficas que empezaron a estudiar los carbonatos, empezaron a aplicar una metodología que consistía en levantar perfiles estratigráficos con báculo de Jacob a escala 1:200, la vertical. Era la misma escala que la cual recibíamos los perfiles eléctricos de los pozos. O sea, había una manera de correlacionar bastante simple y rápida. Y también empezó a formarse no solamente la gente de las comisiones geológicas, sino también la gente del laboratorio de investigación que tenía YPF en Florencio Varela, y los que éramos, en mi caso, que yo era de subsuelo. Y bueno, así esta otra imagen muestra el aeropuerto de YPF de Mendoza, donde hay un avión, tenía varios aviones canadienses, Twin Otter, y ahí está Carosi, con una cámara fotográfica y una serie de colegas que participaron en los primeros estudios y en las primeras estimatizaciones que se hicieron. Y esta nueva diapositiva muestra ese equipo multidisciplinario. Se tomó esta foto claro que yo empecé recién en el 80, no estaba aquí, pero acá Carosi están con el sombrero, con el gorro amarillo, y están en un afloramiento de Chachao, que yo después lo conocí, se llama Los Pirilos. Y bueno, y acá, para los que son estudiantes de la UBA, los dos que están atrás de Carosi son Legarreta, egresado de la UBA, Nacuquio, otro es Orlowski, acá abajo está Gulizano, que son muy reconocidos en la comunidad geológica petrolera argentina. Y bueno, a raíz de eso se hizo, el primer trabajo que se hizo fue el de Chachao, y bueno, ahí cambió la interpretación. Estos son los trabajos de Legarreta y Orlowski, estas imágenes donde muestran cada línea vertical con números romanos son distintos perfiles que llevan levantando a escala 1:200, que le permitió, y lo recorrieron muy bien los afloramientos, y describir la fase de cada cambio que reconocían en el campo. Entonces, bueno, vieron que no había un arrecife, sino había unos abultamientos, pero no con esa jerarquía de un arrecife. Y también el otro ingrediente que ya se sabía por la producción es que en el corte que se muestra a la derecha están las bajas plegadas, puesto roja. Entonces, bueno, ahí la información, la facturación es muy, muy importante. Un breve repaso sobre la clasificación de carbonato, porque bueno, en la nomenclatura que voy a utilizar para las distintas imágenes, hay un acuerdo de que, bueno, toda partícula que es menor a 62 micrones es matriz, y es fango, como esta imagen de una memoria de la IPG, y después todas las partículas que son mayores pueden ser de carácter esqueletal, o sea, son fragmentos de distintos organismos, o no son de origen esqueletal, sino pueden ser con núcleo, como las olitas, sin núcleo, como los peloides, o los pellets, y compuestos cuando están agrupados como grapes. El otro ingrediente importante es en la clasificación, bueno, el cual utilizamos. Yo cuando me inicié con los colegas de superficie, ya usaban Embry Lower, que bueno, tiene esta parte, una parte de un tercio, digamos, que es la modificación al original de Duncan, que estableció para carbonatos. Entonces, bueno, los que tenían fango, que eran fango sostén, y después los que eran grano sostén, y ahí estaba el Reinstein. Pero él agregó, Embry Lower, estos especialistas canadienses, agregaron dos categorías para granos mayores de más de 2 milímetros, más del 10%, como sería el Flowstone y el Crackton. Serían como equivalentes o par equivalente a los paraconglomerados y los conglomerados de los plásticos. Y después sí ya tenemos las tres clasificaciones para los carbonatos autóctonos, que son los Framestone, que están constituidos, son rígidos de distintos organismos, como los
porales, los Byington, que son los que están pegoteando, equivalente al Byington original de Duncan, y los Beaverton, que son muy difíciles de reconocer, porque son organismos así medio sésiles que se mueven, pero bueno, es la tercer grupo. Las distintas partículas que mencioné al principio se ubican de acuerdo a la energía y del medio que se depositaron, y entonces voy a encontrar las de menor energía hacia la costa, como pellets, como depósitos de algas. En cambio, en las zonas de mayor energía, en lo usual, van a aparecer las partículas de alta energía, como serán las olitas, y después, a medida que me voy a plataforma externa, otra vez van a aparecer las partículas sin núcleo. A nivel de fases, hacia la costa voy a tener Paxton, Byington, y bueno, en la cresta, donde en arrecife, podré tener Framestone con matriz de Greyton, y después cuando me voy hacia la zona de plataforma externa, o si fuera una plataforma que tiene talud, voy a encontrar Wexton y Marston. ¿Cómo reconoce un geólogo la textura? Necesita sí o sí obtener una roca y que sea un corte fresco, y por eso tiene que ir con el martillo. No puede mirar una superficie que haya sido una fractura. La tiene que atacar con ácido clorhídrico del 10%, agregarle agua, y después con la lupa de mano de 20 poros, con el binocular en el laboratorio, mirarla. Pero lo de la luz solar es importantísimo. Las comisiones geológicas no trabajaban cuando el día estaba nublado. Y un tema fundamental en los carbonatos es la porosidad. La porosidad, bueno, es un porcentaje del volumen total, y estadísticamente, en este gráfico que muestra frecuencia y porosidad, vemos que los carbonatos modernos tienen porosidad elevadísima, hasta el 70%. Por ejemplo, un granito que recién se deposita son bolitas, esferitas que dejan un espacio importante entre cada partícula. Pero después hay fenómenos diagenéticos, hay compactación que hacen que se reduzca, y así es que en los reservorios carbonáticos está entre, digamos, el 15 y el 20% con buena suerte. Y los carbonatos más viejos, muy antiguos, tienen una porosidad bajísima. Hay toda una nomenclatura que dio ya en los 70 Choquet y Pry respecto a la porosidad. La porosidad acá está pintada de color celeste, y lo mismo, se usa una resina para impregnar los cortes delgados y estudiar la porosidad. Y bueno, hay distintos adjetivos. No lo voy a desarrollar una por una, pero puede ser fuera de la partícula, interpartícula, dentro de la partícula, fenestral, que son como ventanitas. Y bueno, los ejemplos que he puesto acá, que son de la formación Within, del torreado, esta fenestral, la que se ve un martillo y una moneda de un peso, y hay una que se llama, que no la he puesto acá este hombre, pero bueno, una clásica de fenestral que se llama Bird's Eye, que sería como el ojo de un ave, y bueno, la moneda está simbolizando el ojo del ave, ¿no? Esa porosidad se produce en la fenestral por la descomposición de la materia algácea, de esos Byington que están ahí pegoteando los sedimentos, y por eso queda esa porosidad. Y después hay una porosidad que no tiene que ver con las partículas, sino que puede afectar de distinta manera, que sea selectiva o no, a la matriz. Y bueno, pueden ser fracturas, canales, wetbacks, cavernas, perforaciones, bioturbaciones, etc. Y además, esta gente, Choquet y Pry, le agregaron adjetivos de acuerdo al tamaño de esos poros. Pueden ser mega, meso, microporo, y están los límites de tamaño.
Los muestro a título informativo porque los voy a mencionar en un ejemplo. Los reservorios carbonáticos en Argentina. Los reservorios carbonáticos en reservas llegan nada más que al 19%, o sea, no juegan un rol súper importante en Argentina, y casi el 90% de ellos está en la cuenca neuquina. En el mapa de Argentina aparecen, la cuenca neuquina está en amarillo, o sea, ocupa el territorio de la provincia de Neuquén, una parte de Río Negro, una partecita de La Pampa y el sur de Mendoza. Esta es la columna estratigrafíca que a esta escala no se ve, entonces la vamos a ver en otra diapositiva y vamos a hacer dos focos, uno para los campos de la formación Quintuco, que están en el borde de la cuenca, y la formación Quintuco es parte del Grupo Mendoza. O sea, el Grupo Mendoza está definido entre la concordancia intramálmica de 144 millones de años y Es una de las que está rayada por 120, 115 por acá encima para el tope de Agrio. Y Quintuco tiene muchos reservorios carbonáticos en la cuenca neuquina, en el territorio de La Pampa de Neuquén y de Río Negro. Y en esta nueva diapositiva, la flecha, la línea roja, muestra un corte regional de Bergani que abarca más de 100 kilómetros. Se ven muchos están dibujadas como carbonatos. La formación Quintuco ya hacia el borde tiene producción en carbonatos más estrictos, en cambio ya hacia el centro de la cuenca aparecen los depósitos con dolomita, con rabobaques, y algunos ejemplos. Esta es una imagen que muestra cómo se ve un perfil eléctrico, ¿no? Está rayo gamma, la resistividad y las porosidades. Y en el Quintuco medio, este ejemplo de un Ruston, fragmentos de tetraidro totalmente impregnado, el color que tiene se lo da la impregnación de petróleo, y del Quintuco basal unos conglomerados que tienen clásico, el grupo Choyoy, pero que tienen una muy linda porosidad hemóldica por la disolución de valvas. Y voy a mostrar otro ejemplo en Malargüe, de campos en carbonatos. En este caso, en la cuenca, en la parte mendocina de la cuenca, hay yacimientos en la formación La Manga, que es lo que vamos a ver con más detalle en la charla, en el Chachao, que ya lo mencioné, como fue el descubrimiento de Puerto Roja, y en Huitrín. El ejemplo que voy a mostrar ahora es de Huitrín, en unos campos que están en la parte muy al norte, casi cerca del borde de la cuenca, acá en la provincia de Mendoza, son los yacimientos de todo el norte y los Pocitos, y ahí producen. La formación Huitrín tiene varios miembros, acá como estamos en el borde solamente hay dos, Chorreado y La Tosca, y este campo produce de unos Greinton olíticos muy chiquititos, microcoptos, son como la cabecita de un alfiler, y esta es una muestra, de corona, donde se ve una parte totalmente impregnada y una parte que no tiene porosidad, y se ven algunas kilolitas. Y la interpretación que hicimos en los 80, porque fue descubierto en el 84, el pozo que descubrió, esta corona del pozo descubridor, habían dos secuencias dentro de la Tosca, y había una posición que tenían, que la sísmica mostraba que tenía porosidad, y ahí descubrimos el crecimiento. ¿Qué características tienen los carbonatos en general como reservorios?
y son muy heterogéneos, son muy, lamentablemente nos hacen trabajar mucho, varían a toda escala, y bueno, la variación a dónde van a estar, en la porosidad, en la permeabilidad y en los mecanismos. Eso hace que sea, tal vez para quien no le guste este tipo de roca, sea más tedioso el trabajo, pero es muy interesante y desafiante. Los elementos que se consideran en cualquier reservorio son la roca en sí mismo, qué paso poral tiene, qué fluidos tiene, la trampa. Pero un tema que a veces nos olvidamos son las escalas. A mí me gusta mucho mostrar este gráfico que es de los 80, de Krauss, donde él habla de las heterogeneidades de los reservorios y que nosotros los podemos ver de distintas maneras. O sea, nosotros podemos a nivel de grano, podemos estar describiendo una muestra de Putin, o ver un corte delgado. Podemos ya ver un conjunto de capas, estar mirando una corona o un afloramiento en la mesoescala. Y en la macroescala ya podemos tener una idea de a nivel de centenares de metros para pasar a la megaescala. Es muy importante con qué precisión trabajo en cada una de estas escalas y cómo lo comunico. O sea, no le puedo hablar de la microescala, de un corte delgado, a un ingeniero de reservorio, porque no me va a entender, no vamos a estar hablando el mismo lenguaje. Entonces, lo que yo voy a mostrar ahora, en el mitad o final de mi presentación, es un ejemplo que ocurre en la cuenca neuquina, en la provincia de Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza, que es el yacimiento Cañadón Amarillo, en el cual estuve trabajando en 91 y 92, y paso de mostrar el mapa donde ubica el yacimiento a una imagen donde se ve el yacimiento Cañadón Amarillo, en Google Earth, una línea sísmica, un corte entre varios pozos, los perfiles de un pozo, trozos de una corona y una foto hecha con una super cámara. No son cortes delgados, pero parecen. Acá tenemos de todas las escalas, la mega escala, la macro escala, la meso escala y la micro escala. Yo voy a hablar fundamentalmente de la meso escala y la micro escala. Y la analogía es porque, felizmente, mi experiencia en IPF, y justo yo ya estaba trabajando en Pérez Compán, tuve que trabajar con el reservorio de la formación Bardaneira, así se llama el subsuelo, y que es equivalente al afloramiento de la formación La Manga. Esta vista panorámica en la localidad de Bardas Blancas, que están todos estos árboles, ahí viene el Río Grande, la formación La Manga son estos planchones blanquecinos que estoy señalando con el puntero láser, ¿no? Y que bueno, después se extienden hacia el oeste, ¿no? Entonces los afloramientos, y acá hice un trabajo muy importante de la Comisión Geológica y eso me permitió a mí trabajar más fluidamente en el yacimiento. Como resumen del yacimiento, bueno, son calizas, ya vamos a ver los distintos tipos de calizas. Hay un componente estructural, no se puede negar, y siempre están. Y a nivel de lo que quiero recalcar acá es la porosidad. Fíjense, la porosidad está entre el 8 y el 4%, y la permeabilidad entre 1 milidarcy y 40 milidarcy. Para tener una clasificación, la permeabilidad es pobre cuando es del 1 al 10, así que la permeabilidad que tenemos es bien baja y las porosidades también no son muy elevadas. Como decía, la analogía va a ser entre el yacimiento, que muestra esta imagen de Google Earth, donde el yacimiento está acá, una estrellita que dice CAM, que quiere decir Cañón Amarillo, y 133 kilómetros al noroeste está este afloramiento en Bardas Blancas. La misma, si vemos la comparación en un mapa geológico, vemos que Cañón Amarillo está ya fuera de la faja plegada, en cambio en
barras blancas están muy afectadas tectónicamente, pero eso no va a ser un obstáculo para ver las fases, ¿no? Y nuevamente una imagen como se ve inclinada con Google Earth. La localidad de Barras Blancas, y donde estaba esa muestra, esa imagen regional, es donde tengo el puntero, y muchos de los afloramientos que vamos a ver son de un lugar que la Comisión Geológica denominó La Engañera. Esta es la imagen de la derecha ya es con mucho más zoom, y acá se ve el puente de la Ruta 40 sobre el Río Grande, y se ven los afloramientos acá de La Manga, y lo van a así inclinado también, por ahí se lo pueden imaginar mejor, son los que señalo con enlace, y que a la izquierda muestro el mapa del trabajo que publicó Legarreta en el 91, por una serie de números que son distintos perfiles, los perfiles que levantó en los 80 la Comisión Geológica número 5, y iban desde este que tiene el número 10, que es la margen derecha del Río Grande en la localidad de Barras Blancas. Ahí están las fases de playa de La Manga. Y a medida que nos vamos hacia el norte, vamos a ver las otras fases, hasta llegar a fases con arrecifes de corales. Como decía, a nivel estético son equivalentes, es decir, el aloviano, el ofordiano, la manga o barda negra, y en superficie es la manga. No hay ningún misterio. Y este es el esquema de las secuencias de posicionales que publicó Legarreta en el 91, con el trabajo que había hecho la Comisión Geológica en IPF, ¿no? Bueno, hay 4 secuencias de posicionales, todas bien marcadas. En general pasan desde los depósitos de playa al sureste, empiezan a aparecer ya la fase carbonática, y hay una fase de arrecifes arbustivos, que son estas que señala ahora, y que se repiten con distintos desarrollos, con distintos espesor en la secuencia y subsecuencia. Y hay un lugar donde aparecen algunos esponjas de dimensiones interesantes. Y después la secuencia muere y se seca porque se depositan las anhidritas de la formación auquílica. Si yo trabajase con unidades lithostratigrafías, podría decir que todos los corales son parte de una formación y estaría cometiendo un error gravísimo. Bueno, las fases de playa que están ahí a la margen del puente sobre la Ruta 40 en Barras Blancas, no están publicados los perfiles de la Comisión de IPF, son propiedad intelectual y privada de IPF, pero después muchos otros han trabajado, como este caso de Ricardo Palma, que hizo su tesis ahí y publicó en el 2009. Y bueno, acá está en la izquierda, la imagen muestra los distintos apilamientos de fase de playa con depósitos de alta energía. La imagen, la foto en blanco y negro. Y lo que yo tuve que trabajar con los testigos corona. O sea, la corona, bueno, tiene la escala para ver el tamaño, fíjense los colores verdes y más claritos. Los verdes son una influencia de arena más clástica, y lo que son claritos son partículas de carbonato, son Greyton. A veces aparecen ahí, inclusive en el afloramiento igual, fragmentos de corales, seguramente de tormentas, un huracán que ocurrió en el Jurásico, y a veces hay varios fragmentos de corales, como en la última imagen de la derecha, donde hay un fragmento de coral con distintas fisuras, con impregnación de petróleo y algunos muy pesados. La matriz sigue siendo la misma, igual que la del medio, los grains, y después otra vez otro depósito más fino y otro fragmento de coral. Luego pasamos a la fase de los fragmentos de corales, que son ya los corales en posición de vida.
y que el afloramiento para mí es magnífico, es una cosa, siempre me asombra cada vez que los visito, y que yo lo llamo acuario jurásico porque lo único que no vemos son los peces que vivían en esa época, pero lo demás está todo ahí congelado. Y cómo está, como lo que muestra esta imagen, donde voy a señalar con el láser el borde de un coral en posición de vida, ¿no? Y lo que está a los bordes es matriz. O sea, esto es un plancton de corales y la matriz es un plancton, un colito de distintas partículas. Esto es un zoom a esta parte, no de la foto, sino tomada aparte de la foto donde se ve el tope de coral. Y esta es otra imagen donde está apoyado, no sé si lo alcanzan a ver, un metro de carpintero que tiene 1 metro. Fíjense que son cuerpos mayores a 1 metro, por eso digo que, y son, bueno, Frampton en la expresión, y que son realmente un acuario. Estamos viendo el acuario, el fondo marino fosilizado. En las coronas se ve lo mismo, ¿no? Y esta, bueno, es una corona donde se ve una gran oquedad. Después podemos hablar de las oquedades, pero estos son todos corales, y todas estas manchas que se ven de color marrón son perforaciones de pelecípedos que se estaban comiendo el coral. Esta otra muestra el coral e inclusive se alcanza a ver la matriz envolviendo al coral, igual que en la foto del afloramiento. Y otra imagen de otro, toda la descripción de la corona, recuerden, tiene 10 centímetros de diámetro, es todo coral. Pero también hay fases de Raston, o sea, con un porcentaje importante de partículas mayores a 2 milímetros. Y acá, en esta imagen, se ve en blanco es un fragmento de coral, que está limitado de la matriz, que está impregnada por estilolitas. Además de estilolitas, hay otro fragmento de coral con intensa facturación y con la presencia de hidrocarburos. Y este otro igual, este está menos impregnado, apenas están impregnados algunos fragmentos del coral, del plástico. Esta es otra, y esta la muestro porque es para mí muy singular la presencia de estas estilolitas. La foto de la izquierda es la foto de la corona, y la foto de la derecha está tomada con una lupa especial que teníamos en esa época. Es impresionante ver cómo se concentran en esta superficie siempre los insolubles, hidrocarburos, y muestran al estrés que estuvo sometida la roca para que se desarrolle este tipo de superficie, ¿no? A nivel de porosidad y fisuras, bueno, hay una cantidad importante de microfisuras que yo interpretaba o interpreto en su momento que eran de dos orígenes. De las que son verticales son del propio armazón del coral, pero otras que son inclinadas, evidentemente tienen otro origen, son locales, al estrés que estuvo sometida la roca. Y otro detalle importante, hay mega huecos, mega bugs como este que originalmente ha tenido, no sé, 3 o 4 centímetros y está relleno por cristales de dolomita. Y bueno, muchos de esos pueden, bueno, si le aplicamos la nomenclatura de Chocolate Price, son megabucks, ¿no? Son mayores de 4 milímetros. Y muchos de estos huecos, que hay cada cuanto unos bastante grandes, pueden ser de origen cástico, que vamos a hacer unas palabras en algunas diapositivas, las pocas que faltan. Es un afloramiento fantástico que cuando lo visitaba yo con los geólogos de superficie nos enseñaron a hacer este trabajo de mirarlo desde lejos y ver la superficie, y bueno, ellos las recorrieron y las mapearon, y entonces bueno, es casi como mirar una línea sísmica, ¿no?
Y para tener idea después cómo se comportan, no es una torta, no es todo paralelo, y se ven de distintos, bueno, en distintos lugares. Esta es una foto, tengo la misma, sacada en otro momento, y yo horizontalicé la foto para tratar de visualizar mejor la superficie, ¿no? Perdón. Y acá hay una muy, bueno, estas imágenes son tomadas de Google, por supuesto, pero esta tercera la publicó Polman no hace mucho y mostraba, digamos, muy cerca del afloramiento anterior, centenares de metros. Se ven marcaba unas muy importantes y marcó una que yo la resalté en rojo, que son una superficie de karst, o sea que ahí hubo exposición. Se depositó la camisa, hubo expuesta, hubo solución, CART y aparecieron espeleotemas. Y eso también es un ingrediente muy, muy importante para el sistema poral de estos reservorios. El otro desafío que me tocó en esos 90 fue correlacionar entre los distintos pozos. En esta imagen, las coronas, los testigos coronas están dibujados, pintados en negro. Acá hay los rayos gamma de 6 pozos, están numerados del 1 al 6, y en base a las fases que yo describía, las cosas que yo vi en la corona las pude ubicar, y fíjense que hay algunas, como en el pozo 4 tiene coronas en una secuencia, el pozo 1 está en la misma, pero después el pozo 1 tiene otras coronas en otra secuencia. Entonces, si yo correlacionara litología, estaría cortando líneas tiempo. Entonces, bueno, esa es la importancia de tener la roca y poder interpretar la fase y tener el sustento, el armazón geológico que yo tenía, el trabajo que había hecho YPF y después publicó la red. Entonces, yo podía interpretar, o sea, en un esquema rápido, en esta imagen de abajo a la derecha, las intermedias, la fase de los orales arbustivos y las fases más profundas. Y bueno, ya con esto termino. Y el mensaje que les quiero dejar y tengan siempre presente es que el reservorio es una roca. Ahora hay muchísimos programas para hacer simulaciones, para hacer interpretaciones, pero el petróleo o el gas sigue estando en una roca. Así que no se alejen de la roca, traten en lo posible en el trabajo que tengan que hacer de visitar el afloramiento, de conocerlo. Por eso pongo una frase de Bob Snyder, que fue un consultor con el que trabajé muchos años, que dice: no se olvide y los hidrocarburos están en los poros de una roca, ¿no? Algo real, no en una computadora. Y lo otro, que fue mi experiencia de 40 años, disfruten de trabajar en equipo. Cuando encuentren, si tienen la oportunidad de hacer exploración y encuentran un campo, un reservorio, les van a preguntar qué grande es. Entonces la analogía es, bueno, es una esponja chiquita. ¿Y cuánto le va a dar a la compañía? Y el trabajo que van a hacer es para saber si es grande o chiquito, y la compañía lo va a desarrollar o no. Para eso tienen que trabajar con otros profesionales. Entonces, disfruten de trabajar en equipo, traten de no ser individualistas. Es una experiencia muy gratificante. Y eso es todo. Esta imagen es de despedida desde el Twin Otter, la formación La Manga, ahí en Barra Blanca, en la cerca de La Manga. Esto es todo. Bueno, Luis, Hola. muchísimas gracias. Interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Luis, quiere poner en el chat o si quiere hablar, preguntar algo. Mientras yo, Luis, te hago una pregunta, mostraste en un momento unas coronas de la formación Huitrín, que creo que eran Sí, limestone-solíticos. sí. ¿Esos eran reservorio? ¿Son reservorio?
Sí, son reservorios. Sí, ¿Y sí. qué tipo de porosidad tienen? Como que en la corona parecían bastante finos. ¿Qué tipo de porosidad es esa, sabes? Son olitas muy chiquititas, se llaman así, buscan en la literatura microcoated, y, y no me acuerdo los valores, lo puedo buscar, pero fue un yacimiento, fue un descubrimiento y yo me sentí muy halagado de haber participado en el equipo. Éramos tres los que lo descubrimos, ¿no? Entonces nosotros lo estudiamos la zona, vimos una anomalía en la sísmica, consultamos con los geofísicos, superficie, que lo que estábamos viendo no era un problema. Así que imagínense, después el desarrollo fue el desafío y ahí continua, y que no se interrumpía hasta que hicimos un pozo y bajamos a la corona y había 9 metros de arcilla. O sea, eran como escudos, Joal, de esos granitos analíticos. Y que sabíamos por superficie que en superficie estaban impregnados, estaban mineralizados, así que estábamos buscando eso. Claro, buenísimo. Bueno, por acá Julián pregunta si qué otro yacimiento importante hay en el mundo después de los de Brasil, con esas magnitudes. No, en el Medio Oriente hay unos yacimientos, hay, imagínense un cenote, una caverna de estas clásica de México y en vez de tener agua tiene petróleo. No, en Medio Oriente, en Irán hay Irán, Irak, en la cuenca de Sagros, no me acuerdo las otras, hay una cosa impresionante. Y bueno, por eso son las reservas que ellos tienen y la tranquilidad que le da la cantidad de petróleo que tienen, ¿no? No tengo un nombre presente ahora, pero sí me acuerdo de la cuenca de Sagros, por ejemplo. Y con respecto como la extensión áreal de los carbonatos, o sea, ¿suele ser una limitante o igual? Sí, sí, es una limitante porque depende de cada uno. Por ejemplo, en estos que eran de la faja holística de Buitrín, salías de la faja y ¡pum! No había más olita, era Maston o Aston y no tenían porosidad. Y en estos de la manga también son re jodidos. Ahí estaba el componente lo mejor estaba siempre en esta fase de los plancton, de los corales arbustivos, iba para los costados, chao. No había esa porosidad. Sí, por eso es muy importante conocer la geometría y eso implica, o sea, un gran desafío es primero, en el caso de la exploración de una cuenca que nunca se descubrió, uno, encontrarlo, el reservorio. Y después el gran otro desafío es desarrollarlo. Y eso implica el trabajo en conjunto con geólogos, con geofísicos de desarrollo, con ingenieros, porque hay que ver a qué ponen los pozos, a qué distancia se pozos para que extraigan las reservas y tampoco que no se interfieran entre sí. Eso es un desafío muy grande, el conocer la geometría del, del carbonato, ¿no? Del que es reservorio. Claro, Sí, sí. son muy especiales Sí, sí. en su geometría. Bueno, por acá Nicole nos pregunta si se buscan principalmente depósitos de RIF para encontrar buenos reservorios carbonáticos o No, las no, zonas turísticas. no es necesario, porque por ejemplo los depósitos tampoco estos de que yo mostré la manga eran RIF en sentido muy estricto, bien, pero había otras fachas que estaban mineralizadas, pero por ejemplo el yacimiento de Quintuco, de Loma Montosa en la cuenca neoquina, se dan en Greystone, en Ratton, no hay arrecife, nunca hay arrecife. Y también hay en niveles que tienen dolomita y que originalmente eran yesos y están calcitizados, dolomitizados. Chachao tampoco son arrecifes, no. Hay yacimiento, otro no muy grande de carbonato en Yacoraite, en la cuenca del noroeste, y tampoco son arrecifes. Y una cosa que no omití decir, que con
fue el descubrimiento del pre-sal en Brasil, Petrobras ha estado utilizando durante años, desde esa época, a la cuenca neuquina y la cuenca del noroeste como lugares de hacer escuela de carbonato, porque por la calidad de los afloramientos y la variedad de las fases, ¿no? En Brasil no tienen tantos afloramientos de carbonato como hay acá en la cuenca neuquina o en el noroeste. Claro, sí, ellos tienen todo offshore. Bueno, por acá hay más preguntas. Cindy pregunta si las fracturas que mostraste en algunas imágenes de Framestone, si están relacionadas a procesos superficiales, que habían fracturas horizontales y verticales. Mira, ahí en estas de Cañón Amarillo son fenómenos tectónicos del yacimiento, no superficiales porque eh, no parecían tener ese origen, no se veía una brecha. En el caso, por ejemplo, de la formación Huitrín, hay lugares, no muy lejos de ahí, de Cañón Amarillo, de que hay brechas provocadas por colapso, pero esos son no colapsos por superficial, sino porque la formación Huitrín tiene 3 miembros: troncoso, inferior y superior, chorreado, inferior y superior, y la tosca. El troncoso superior, cuando está presente, son depósitos de sal y silvita. Y ahí, en Cañón Amarillo, hay lugares donde se ha disuelto por fractura y se ha provocado el colapso de la tosca, entonces hay una brecha que tiene petróleo, pero no ha sido, digamos, superficial. Ha habido un colapso, pero más de 1000 metros de profundidad. Claro. Bien, te voy nombrando otras preguntas. Gastón pregunta si tienes algún consejo para el análisis de cuerpos de caliza dolomitizados, en caso de que estén dolomitizados. Y para Dolomita es toda una especialidad, hay una cantidad de bibliografía importantísima y hay que estudiarla en particular en cada reservorio. Hay mucho. Después, si alguien necesita que le mande algún listado bibliográfico, me avisen. Yo tengo le puedo pasar los títulos y tengo mucha bibliografía y si la puedo compartir, la comparto, no tengo ningún problema. Jerry Lucía es un especialista del APG que trabajó mucho y trabaja mucho con Dolomita. Moore, hay mucho trabajo, hay mucha bibliografía de Dolomita. Ayer lo que mostraron en el ejemplo hubo una charla del capítulo latinoamericano estudiantil y Caribe. Lila mostró ejemplos de las formaciones Macover, Estados Unidos, que también tiene mucha dolomita. Acá en la cuenca neuquina la dolomita está en algunos lugares de la formación Quintuple, pero en el resto no. Pero el origen es muy diverso porque puede ser de distinta índole, ¿no? Algunos son fenómenos de genético, otros son por exposición. Por ejemplo, la formación Chachao tiene un afloramiento muy cerca de Malargüe. En el tope tiene dolomitas, pero con el relleno de un canal. O sea, se ve que se estuvo expuesto en su momento y se carbonato ese se dolomitizó. Tiene la forma de un canal, es impresionante. Bueno, si alguien quiere bibliografía, podría escribirte al mail que aparece ahí. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Sí. Si alguien quiere la bibliografía, ahí tienen el email de Luis en pantalla, por si quieren escribirle algo. Bueno, hay más preguntas. Nos escribe Alex desde Perú. Pregunta, en caso de que los yacimientos carbonáticos estén ligados a no convencionales, si hay alguna limitación, algo a No, porque el tema, en la cuenca neuquina, Vaca Muerta son los depósitos de plataforma externa de la formación Chachao. O sea, los carbonatos de Chachao o de Quintuco en algunos lugares son los depósitos de plataforma. Y Vaca Muerta es lo de la plataforma interna.
el asunto de cómo desarrollarlo va a depender de la reserva que tenga y de la tecnología que se necesite. En la cuenca neuquina, en la provincia de Neuquén, Vaca Muerta se desarrolla el shale de Vaca Muerta con fracking y bueno, se buscan los niveles que mayor contenido orgánico, se usa mucho geomecánica. Pero en Mendoza, en la zona ahí de Puesto Roja, que no mencioné, hay una compañía que está hace un par de años desarrollando Vaca Muerta y es el tope de Vaca Muerta. Gráficamente no tiene nada que ver con lo que están haciendo en Neuquén y lo están haciendo en muchos casos con pozos verticales y le está yendo muy bien. Depende del, del reservorio que tengan que analizar y una vez estudiado determinar cuál es la mejor manera de estimularlo para que produzca, ¿no? Y ahí va a pasar de convencional a no convencional. Claro. Bueno, otra pregunta de Juan Miranda. Pregunta si a la hora de explotar un pozo, si se utilizan los mismos métodos que en un depósito clásico, por ejemplo, la estimulación hidráulica. Sí, por eso va a depender, en el caso de los carbonatos, o sea, cuando se hace la estimulación en un carbonato convencional, siempre lo que se trata de remover después que cuando se va a hacer la completación o terminación del pozo, el pozo ya está perforado, entubado, cementado, es tal vez remover algún daño. Pero ese daño posible lo tenemos que cuantificar y saber, y para eso se utilizan ensayos que determinan si tiene daño o no tiene daño. Y muchas veces el más simple de todo es un lavado ácido que va a remover y al estimular la caliza va a hacer que comience a producir. Pero eh, en otros momentos puede recurrir la estimulación con una fractura hidráulica y con sostén. No, yo no recuerdo, no tengo experiencia, o sea, de que lo hayan hecho cuando yo trabajaba en los carbonatos. Sí, en haber determinado la necesidad de hacer una estimulación hidráulica con la arena sostén, por ejemplo, en el caso de las andesitas, las rocas ígneas, pero porque teníamos la información primaria que era el DCT, el ensayo a pozo abierto, entonces sabíamos la energía del reservorio. Cuando vimos que si no lo estimulábamos no iba a producir, por eso es una combinación acá ya de ingeniería de reservorio, tiene que intervenir un geólogo de ingeniero de reservorio para determinar, bueno, qué energía tiene el reservorio y de qué manera lo estimulo para ponerlo en producción. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Acá estoy leyendo, porque ahora alcanzo a leer alguna, dice, acá hay un Joel Herrera que depende de la cantidad de petróleo generado y depende de la roca madre de cada cuenca. Eso va a depender, la cantidad que se va a generar va a depender particularmente de la cuenca y de la posición de la cuenca. Acá en la cuenca neuquina hay lugares que o sea, hay varios niveles, hay tres formaciones que son generadoras, los molles, Vaca Muerta y Agrio. Y depende de donde uno esté ubicado, es si está en la ventana de gas, los molles tienen casi siempre gas y nada más, y algo de condensado, pero bueno, Vaca Muerta hay lugares que están en la ventana de gas con petróleo y oye, no hay más nada. Si estoy afuera de esa ventana, no tengo, no voy a tener éxito en mi exploración. Bien, bueno, parece que no hay más preguntas, Luis, Perdón, así que Meli. bueno, una vez, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Alguien está hablando ahí, me parece. Ah, Sí, no, perdón. bien. Falta una pregunta acá de Rocío. Pregunta si trabajaste en un yacimiento carbonático del Golfo de México. Si la respuesta es sí, si tienen alguna semejanza con estos que mostraste. No trabajé nunca en México. He visto secciones sísmicas que son impresionantes y he estado en Cancún y he visto los carburantes que me parecían muy interesantes, pero no son como
incorporables con esto. Hay una pregunta de Juan Delgado. Un comentario, pero no veo que sea una pregunta. Sí, nomás un comentario. Sin comentario. Bueno, muchas gracias por el saludo, Iván. Bueno, gracias a todos y bueno, si necesitan algún dato bibliográfico, algo más, que pueda ayudar, ustedes disponen de mi mail, así que está en la presentación, pero bueno, ustedes lo tienen, así que lo pueden suministrar. Sí, sí. Igual, bueno, también les comento a todos que la charla va a estar grabada, o sea, la grabamos y va a estar publicada en nuestro Facebook, si no hoy, en estos días. Y bueno, de vuelta, muchas gracias Luis y muchas gracias a todos por conectarse. Y seguramente vayamos a tener más charlas de este estilo en las próximas semanas, así que estén atentos y les estaremos comunicando las próximas charlas. Así que bueno, Okay. un saludo para todos, que estén todos muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a vos, Luis. Adiós.